Espérate. Vale. Qué rico olor. El sacrificio del youtuber. Hay personas que son discriminadas, en la cual la familia se pone en contra de matrimonios, otros que son rechazados en trabajos importantes. Después hay una especie de discriminación inmobiliaria de terrenos y odios por redes sociales. Hoy no vamos a hablar de racismo o de extranjeros discriminados. Hoy vamos a hablar de la clase más marginada en la historia de Japón, que viene desde hace 300 años, del cual se basa en el estatus jerárquico, que hoy en día sigue vigente, los que se llaman los burakumin. Simplificando más o menos del lado religioso, una persona que mata animales, por más que sea para comer, está cometiendo un acto impuro y por lo tanto uno debe purificarse. Lo mismo, por ejemplo, si se te muere un ser querido y manipulas el cuerpo para prepararlo para un funeral, también estás cometiendo un acto impuro, por lo tanto tenés que purificarte. Ahora, con eso está todo bien, pero ¿qué pasa si nos dedicamos a los funerales o nos dedicamos a manipular cuerpos de animales muertos todos los días, todo el día? El hecho es que las personas que se dedicaban a manipular animales muertos se los consideraba una clase constantemente impura. Por lo tanto, se los empezó a llamar como eta. Eta, que vendría a ser persona muy impura. O hinin, que eso ya directamente significa no humano. Y el hecho es que en la era Edo, 300 años atrás, desde el siglo XVII, las clases sociales estaban muy marcadas. Arriba estaban los señores feudales, luego estaban los samuráis, que sí, los samuráis mataban gente, pero todos sabemos que era todo por honor, que eran causas muy nobles. Teníamos a los granjeros, comerciantes, otro tipo de clases sociales. Y por último, debajo de todo, estaban los animales y los hinin, los no humanos. El hecho es que las personas que vivían de eso ya directamente se los consideraba como animales que trabajaban. O sea, eran trabajos completamente necesarios, puestos de trabajo que alguien los tenía que hacer. Por lo tanto, dejaban que existieran, que estén ahí. Pero claro, no podían socializar con el resto de las personas. Por lo tanto, estas personas no tenían ninguna garantía de poder mejorar el futuro de sus generaciones. Y básicamente, si bien uno sí era burakumin, no necesariamente los hijos iban a ser burakumin por herencia, sino que al no poder socializar libremente, sí o sí tenían que seguir siendo burakumin. Ahora, una persona, ¿cómo es que era burakumin aparte de por lo que trabajaba? Vivir en la zona de burakumin. Las personas que estaban clasificadas de esta manera tenían que vivir en pueblos donde vivan burakumin. Y por lo tanto, si vos no tenías nada que ver, pero te llegabas a mudar o vivir en una de esas chozas donde vivían, automáticamente te convertías en una persona de esas. Este grupo de personas estaba tan estigmatizado al punto de que se consideraba que un burakumin era apenas una séptima parte de un ser humano. Ni siquiera se los contaba en los censos de esa época. Incluso en aquel tiempo hasta se los llegaban a tatuar para marcarlos y poder diferenciarlo de los demás, porque claro, eran japoneses como cualquier otro, a la vista no eran reconocibles, excepto si se los tatuaba. Que a todo esto, en esa época, la gente que llevaba tatuajes eran ciertas marcas que llevaban los criminales y según el crimen que cometieron, era un tipo de diseño de tatuaje. De alguna forma, los criminales se reinsertaban a la sociedad como buraku. Así que no solamente eran personas impuras, no humanas, sino que además habían criminales entre ellos. Y ahí tenemos un poco del origen de los yakuza, que se dice que 7 de cada 10 yakuzas descienden de familias burakumin. Y esto fue así durante 200 años, hasta fines del siglo XIX, en la restauración Meiji, donde se escribió por primera vez una constitución en la que decía que los ciudadanos tenían igualdad de derechos, pero esto no hizo que mejorara la situación. Porque ustedes imagínense 200 años de que un cierto grupo social sea tan marginado, ¿cómo hacer que la gente pueda dejar de ver a los burakumin tales como eran supuestamente? Así que ahí es donde la población se puso a trabajar buscando métodos para poder distinguirlos. Por ejemplo, escribieron libros con listas de apellidos usuales de los burakumin.
porque claro, de alguna forma había que separarlos del resto de la gente normal. Así que a los Bracomín no les quedó otra que seguir en la industria de los curtidores. ¿Eso es un perro? Sí. Wow. Es muy raro ver perros fuera de la casa. Y hemos visto Es muy- dos ya hoy. Sí, es muy raro. Perros guardianes. Sí. Cerca de Asakusa, al principio había un pueblo Bracomín que trabajaba con el tema de cueros de cerdo, pero por el hedor que había, obligaron a mudar a todas esas fábricas para el lado del río que tenemos acá al lado, que estamos a unos 5 kilómetros de Asakusa más o menos. El tema es que siempre tuvieron que manejarse cerca de los ríos para poder lavar los cueros. Y este es uno de los pocos barrios que quedaron, digamos, de ese tipo, que bueno, ya vamos a hablar más detalle de lo que es este barrio. Y bueno, hablando un poco más de los Burakomín de hoy en día. Hasta hace unas pocas décadas, los Burakomín ni siquiera podían sacar cuenta bancaria, no podían sacar préstamos. Pero ¿qué pasa? Los Burakomín no necesariamente era gente pobre, sino que era la clase más mal vista, era la más marginada. Pero no necesariamente pobres, todos eran trabajadores. Así que un grupo de Burakomín dijo, pongamos nuestro propio banco. Y por lo tanto, si uno era de cierto apellido y de residencia en ciertos barrios, sí o sí tenían que recurrir a estos bancos que supuestamente eran aptos para todo el mundo. El gobierno tomó muchas medidas del cual hoy en día ya los Bracumin pueden sacar cuenta bancaria normal y pueden sacar préstamos, pero recién desde aproximadamente el 2002. O sea, no es hace mucho lo que pasó. Y por otro lado, esta gente a veces viven en zonas bastante alejadas de las ciudades y viven en lo que se llama Barakugoya, que es un término de decir chozas. Porque claro, si se llegan a encontrar imágenes de donde viven viejos Bracumin, son casas bastante feas en zonas donde nadie quiere vivir, y además que hay muchos que tienen el terreno tomado básicamente, o sea, construyeron una casa y no tienen los papeles legales de la propiedad. En Kioto, por ejemplo, había un barrio relativamente grande, del cual ya está casi todo vacío, y el gobierno como que se puso manos en obra para deshacer ese barrio, para quitar el estigma de esa zona y la gente que reside en esa zona, y de a poco están desalojando a las personas, pero ayudándolos a mudarse a otros lugares. Por lo menos ahí dejar que se estén concentrados, o sea, obligarlos a llevar una vida mejor, podría decirse. Uno por ahí puede pensar que desalojarlos es sinónimo de echarlos a la calle, pero no es así, sino que obligar a desestigmatizarse. Hay ejemplos de entrevistas de personas adultas hoy en día que son o eran Burakumin y cuentan que cuando eran chicos no invitaban amigos a la casa de la escuela porque no querían mostrar dónde vivían, o si se tomaban el autobús se bajaban en unas paradas anteriores para no bajar en el barrio mismo que era considerado barrio Buraku. Y por lo tanto, bueno, ahora hoy en día este barrio de Kioto está casi vacío, quedan básicamente ruinas de lo que eran las antiguas casas. Que bueno, este grupo de personas representarían a aquellos Burakumin que nunca pudieron lograr nada en su vida. Pero claro, está el lado de las personas que están un poco mejor. Ahora mismo estamos en Higashi Sumida, que es un barrio, un pequeño distrito industrial, donde está lleno de pequeñas fábricas, donde, bueno, que como contaba, hay muchas pequeñas fábricas de curtidores que manejan cueros de cerdo. Y es más, después de la Primera Guerra Mundial, Japón en este barrio era uno de los principales distribuidores de pieles de cerdo. Y hubo una época en la que les iba bastante bien, pero desde los años 80 la industria cayó a picada y bueno, solamente quedaron algunas pocas fábricas y bueno. Pero aún así, bueno, no necesariamente son personas de clase baja, solamente viven en un barrio poco feo, podría decirse así. Porque en sí estamos en un barrio bastante barato. Yo que estoy, por ejemplo, buscando precios de casas, por esta zona casualmente los departamentos y casas son bastante baratas.
El hecho es que es una zona de una industria poco popular y hay mucha gente que parece que compran propiedades o se mudan para este barrio sin tener idea de la historia que tiene este lugar. Pero en sí no tiene nada de malo. Lo que sí, bueno, no es un ambiente muy lindo. O sea, no hay tiendas. De todo lo que caminamos no vimos ni una tienda de Convini. Realmente es un ambiente bastante feo. No es un barrio lindo, digamos. Aunque bueno, obviamente no va a tener nada de malo. Pero sí, es un barrio sucio, ruidoso. Según el lugar puede apestar porque están los curtidores de pieles y no va a haber olores agradables. Por lo tanto, también hay muchos cuervos que dan vuelta por el barrio. Es una zona que veo muchos cuervos y eso que no hay basura en la calle, pero claro, los olores. Los cuervos en busca de piezas que se hayan caído por ahí, de las pequeñas fábricas. Hay una película que recomiendo mucho que se llama Okuribito, o la traducción fue Violines en el cielo o algo así. Es una película muy linda en la que no se mencionan los burakumin, pero es específico de lo que es el trabajo funerario, en el que muestran lo que es el estigma y la discriminación de las personas que trabajan en ese negocio en zonas rurales de Japón. Y la película es de una situación completamente actual, lo cual lo hace más interesante. En 2020 se encuestaron a personas que se consideraban burakumin o ex-burakumin y el 17% dijo que alguna vez en su vida sintieron discriminación de alguna forma. De este 17%, el 58% dijo que los casos de discriminación que recibieron fue de rechazo de matrimonio o pareja, de parte de los padres de la pareja. Lo cual esto también produjo que muchas personas no hicieran caso y se cortaran ciertos vínculos familiares de gente que se relacionó con los burakumin. El gobierno hasta el 2002 trabajó para evitar todo lo que era discriminaciones con los burakumin. Por ejemplo, ya prohibieron lo que eran preguntas indebidas en lo que es entrevistas de trabajos, o tampoco son tantas las empresas que se fijan tanto cuál es el origen de la persona, del apellido. Hoy en día hay tantos apellidos burakumin que buscar por apellido es algo bastante complicado. El control de odio por redes sociales es algo un poco también complicado de controlar y actualmente se dice que hay por lo menos 100 casos de discriminación buraku en el país al año. Pero bueno, no es tanto, pero de estar está. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Te noté tenso en este vídeo, ¿eh? ¿Qué? Te noté tenso. ¿Tenso?